Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Day Spring Theological University. Vamos a continuar con persecución cristiana, las capacidades de adaptabilidad. Seguimos con el capítulo 3 de nuestros libros. El capítulo 3 es vital para comprender que la persecución no fue un evento único, sino un proceso de 250 años con diferentes intensidades y también diferentes objetivos. Analizaremos en este capítulo 3 cómo la iglesia sobrevivió a conflictos internos, también desafíos imperiales y surgimientos de movimientos en búsqueda de la verdad bíblica, pero el precio que tuvieron que pagar, la misma vida. Entonces existe 10 persecuciones por etapas. Sí, no, en serio, brother. Baby, come on. Capítulo 3 habla de 10 grandes persecuciones, ¿sí? 10 oleadas principales que evolucionaron desde ataques esporádicos hasta intentos de exterminio, y se va intensificando la cosa en cada una de ellas. Vamos, número 1, página 37, el periodo de los emperadores iniciales. En esta etapa la persecución solía ser local o basada en buscar culpables de desastres públicos. Número 1, Nerón. ¿Ok? El inicio del martirio oficial. Hubo un incendio devastador que consumió gran parte de Roma. Nerón, el emperador, necesitaba desviar las sospechas que recaían sobre él. Así que eligió a los cristianos, una minoría ya vista con recelo, para poder realizar ejecuciones públicas de una crueldad inaudita. No solo fue la muerte de Pedro y Pablo, sino el sufrimiento se convirtió ya en un espectáculo, usando a los creyentes como antorchas vivas para iluminar sus jardines nocturnos. ¿Sí? No sé cómo aguantaban eso si el ser humano huele feo. En serio, huele horrible el ser humano. Sí. Lo hemos visto, mi esposa y yo tuvimos, donde encendieron a una mujer en India. Tuve que hacer la ceremonia y olía horrible el ser humano. Sí. Bueno, Domiciano, número 2. Año 90, año 96 después de Cristo. Domiciano chocó totalmente con la soberanía divina. Domiciano elevó la autocracia, él, su propio Dios, a un nivel religioso, obligando a los súbditos, o sea, todos los que estaban bajo él, a dirigirse a él como Dominus et Deus. Yo soy el Señor y el Dios. Ahora, la persecución no solamente fue contra la gente común, sí, sino alcanzó los élites romanos bajo cargos del ateísmo, por no creer en los dioses romanos. Le cayó parejo el castigo a todos. Fue un clima de opresión donde el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos durante el emperador Domiciano, porque quería que todos le llamaran Señor y Dios. Hay mucho más detalles profundos de todo esto que después estudiarás en cultos de teorías antiteístas y religiones, sectas. Hay mucho más profundo de todo esto, de donde nace el panteísmo, panenteísmo, y donde nace el panteón, la religión pagana. Hay mucho más que después estudiarás en otros cursos de cómo ellos quisieron endiosarse a sí mismos y se fue el culto de los dioses paganos, esos de piedra y de hierro y de todo, acá el emperador querer llamarse a una autocracia. Sí, hay un movimiento y hay una justificación de cómo ellos lograron convertirse en dioses. Okay, pero después lo estudiarás en otros cursos. Tercera etapa, Trajano, año 98 al año 117 después de Cristo. La burocracia de la intolerancia. Sí, ¿qué sucedió aquí? Yo le titulé el tiempo de Trajano es Los vecinos chismosos. Gracias a una correspondencia de Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, se estableció un protocolo legal donde el Estado no casaría cristianos. Mira, ya vamos a dejar de casarte.
de andar persiguiendo cristianos. Pero si alguien presenta una denuncia formal, ¿sí? El acusado entonces iba delante de la corte y tenía que entonces presentarse y elegir. Sacrificas ritual a los dioses y al emperador o te mueres. Y tan seria fue este periodo que decía, si hay papel de denuncia, hay ejecución. Así que, pero se basaba todo el juicio en si alguien se quejara de ti. Puso a la iglesia en un estado de alerta constante. No podemos tener entonces que este chismoso de enseguida se queje que le molesta nuestro culto porque todos vamos al tambo, digo a la cárcel. Sí, si cualquier vecino se resentía, provocaba una ejecución. ¿Ok? Ese es Trajano. Cuarto, Marco Aurelio, uno de los más famosos de todos. 161 a 180 después de Cristo. El prejuicio del intelectual. Es una de las paradojas más grandes de la historia. Un emperador odioso, estoico, despreciaba a los cristianos por su obstinación, por la dedicación que tenemos. Bajo su mandato, las catástrofes naturales y las invasiones fueron interpretadas como el enojo de los dioses por la presencia cristiana. Eso desató linchamientos y la ejecución de mentes brillantes como Justino Mártir, que demostró que la fe no era una superstición, sino una verdadera filosofía. Imagínate, este es el mejor ejemplo que te puedo decir para que comprendas a Marco Aurelio. Imagínate un profesor muy inteligente, no en teología, sino estás en una escuela cualquiera, que se burla de ti en clase por creer en Cristo, diciendo que eres un anticuado sin lógica. Ese era Marco Aurelio. Él no usaba la fuerza, él usaba el prejuicio. Lo más triste es que cuando el país entraba en desastres naturales, él permitía que la gente atacara a los cristianos para que el pueblo tuviera a alguien a quien echarle la culpa. Se frustraba cualquiera en la sociedad por lo que fuera, una elección política, lo que fuera, mala economía, sus problemas recaían en el cristiano. Fue la persecución, se le llama intelectual, contra el creyente. ¿Ya? Problemáticos. Ahora tenemos otra sección que se le llama consolidación y crisis del imperio. Aquí el imperio cambia de táctica bajo los que siguen, los tres que siguen. Cambia de táctica. Ya no solo castigaban el hecho de ser cristiano, sino decían, tenemos que irnos a la raíz. ¿Cómo están creciendo? Así que Septimio Severo, año 193 al año 211, atacó la expansión. Hubo un periodo de relativa calma. Por un tiempo estuvo apaciguado todo. Y Severo comprendió que el cristianismo, dentro de ese silencio, lo aprovecharon también para crecer. Pero ahora, en lugar de perseguir a los cristianos, él emitió un edicto que castigaba con pena de muerte a los nuevos conversos. ¿Sí? Es un intento como quirúrgico para detener el proselitismo. El martirio de perpetua felicidad es el emblema de ello. Así nadie se anima a querer adorar a los dioses. ¿Sí? La cosa es que ellos no entendían que el cristiano no funciona bajo jerarquías sociales ni amenazas imperiales. Sí, ¿por qué no funciona bajo eso? Porque nuestra mente no está en lo que sucede aquí. ¿Me explico? Esta clase cae perfectamente en el tiempo apropiado a tu vida. Sí, sí es. Porque en tu mente, me voy a adelantar un poquito a unos capítulos, pero quiero desafiar tu mente desde ya. En tu mente, ahorita está un país atacando a otro, y este otro país atacando al otro,
y este otro país que yo le voy a este, que este aventó bombas contra este, y que mejor se destruya ese, y que yo soy de este país. Ahorita una es narca, ya saben de quién estoy hablando, porque uno es narco, otro es terrorista, otro es comunista y debe de destruir esto. ¿Sí? No, hermano, no eres de esta tierra. No eres de esta tierra. Te está estorbando tu cultura para interferir. ¿Sí? Por eso no lograba comprender Septimio Severo que el cristiano no funciona bajo jerarquías sociales ni amenazas imperiales, porque no somos de este planeta. ¿Sí? Maximino el Tracio, así se llama. Sí, el sexto. Ahora querían ir a golpear al pastor. La estrategia para atacar al pastor. Maximiano cambió el foco de las persecuciones de una manera muy táctica. Convencido de que la fuerza de la iglesia residía en su organización, ordenó entonces una ejecución sistemática de los líderes eclesiales. Obispos, presbíteros, diáconos. Ahorita hay grandes títulos. Ahorita se ponen 1000 títulos. En este entonces no te convenía que te identificaran como título. Sí, como que la iglesia necesita hoy un Maximino del Tracio, ¿no? Mejor me callo. Ok. Para tumbar tanta pompa y tanta fantochería de títulos. ¿Quiénes son los obispos de la ciudad? Métanse ese horno de fuego. A ver todo el montón de apóstoles. Fusílenlos allá. Eso hizo Maximino el Tracio. Sí. Doctor, a mí me llama usted profeta, por favor. No, está bien, profeta. Sí lo eres. No, me dijo un fulano. Usted a mí se refiere, así como yo le digo a usted, doctor, usted a mí me dice profeta, porque ese es mi título. A mí me dijo que Dios me asignó, me dijo uno, y voy a viajar con él recientemente. No, mejor. Decio el séptimo, 249 años, 251, la crisis de los certificados. Decio no odiaba a los cristianos por religión, sino por patriotismo. Él creía que el imperio romano se estaba hundiendo porque la gente había dejado de adorar a los antiguos dioses. Sí, su solución fue obligar a todos los buenos ciudadanos mediante un acto de lealtad. ¿Cómo funcionaba? El gobierno emitió una orden. Acá estoy yo. Toda la habladera está saliendo en mi grabación. Ok. Cada habitante del imperio debía ir ante un juez, quemar un poco de incienso ante la estatua de los dioses romanos y decir que el emperador era el Señor. Entonces le daban un famoso libellus. ¿Sí? Si lo hacías, el juez te entregaba un papel oficial, un certificado llamado libellus. Era como tener un documento de identidad. ¿Sí? Sin ese papel podía ser arrestado, torturado o ejecutado. Ustedes saben que trabajo en Malasia. En Malasia les sacaba de suceder eso. El gobierno les metió, como quieren. Es que tuvieron un entrenamiento de parte de Saudi Arabia, sí, para Shia, para poder entrenarlos cómo funciona el musulmanismo de Saudi. Entonces ahora todo cristiano también tiene que meterse a la corte para servicios de luz y para servicios de agua. Tienes que hacer tu declaración escrita y con mano alta que eres musulmán. ¿Qué haces como cristiano si quieres luz y agua para tus familiares? El gran dilema de los cristianos aquí era, la iglesia es donde se parte la iglesia en 3 grupos, creando un trauma interno dentro del cristianismo. Tenemos, número 1, los mártires y confesores, los que dijeron, no nos vamos a negar nuestra fe, que nos sacrifiquen. ¿Murieron o fueron torturados?
Tenemos el segundo grupo. Sí, compraron el papel. Algunos cristianos, por miedo, sobornaron a los jueces que les dieran el libellus sin haber sacrificado realmente. Querían engañar el sistema. Número 3, tenían los lapsi, los que se resbalaron. Cristianos que, aterrados por la tortura, cedieron y adoraban a los dioses. Número 8, Valeriano. El asalto del patrimonio y la jerarquía. Ahora ya no eres dueño de nada. Te quitan el derecho de propiedad. Él llevó la persecución a un nivel financiero, a un nivel legal. Los edictos que hizo Valeriano ordenaban la confiscación de cementerios y propiedades eclesiásticas. Válgame, ya no me puedo morir. No, ya no te puedes morir. ¿Por qué? Porque ya no eres terrateniente, ya no puedes comprar tierra. ¿Sí? Y toma control de los cementerios y de las propiedades eclesiásticas. Les quita la iglesia porque ya no pueden ser dueños de eso. Además de ejecución inmediata de cualquier líder que no se retractara. Les quitas el derecho de propiedad. Fue en este tiempo durante el gran teólogo Cipriano de Cartago fue martirizado. Le quitaron su iglesia, pero deja un legado de unidad a la iglesia. Valeriano no buscaba arruinar a la institución, incluso si los cristianos sobrevivían, sino que no tuviera ningún recurso para poder llevar a cabo su misión. ¿Viste cómo les atacó en lo financiero? Última era, la gran persecución, el final de la era. Este último intento sí fue agresivo. Un intento del paganismo, ¿ok? Por sobrevivir. Estaban intentando el paganismo sobrevivir mediante una aniquilación total del cristianismo. Estos dos que siguen. Aureliano, ¿sí? Número 9. Se conoce como el precursor del monismo estatal. Fue un militar brillante el hombre, sí. Logró reunificar el imperio durante su periodo, año 270-275. Pero creía que esa política necesitaba una base religiosa inicial. ¿Te acuerdas que habíamos hablado desde el principio? Tiene que existir una cohesión entre gobierno y religión. ¿Quién adora? Lo explicamos desde el principio. ¿Sí? Entonces, él fija el culto a Sol Invictus. Ya está tu libro. El Sol Invicto. Al declarar al Sol como el Señor Supremo del imperio, convirtió al cristianismo al enemigo del Estado. ¿Sí? Por su negativa absoluta a rendir culto a cualquier otra deidad. Aunque su muerte temprana detuvo una persecución que prometía ser masiva, su legado fue establecer que un buen romano era, por definición, debería ser un buen adorador del sol, dejando a los cristianos fuera de la ley civil. ¿Lo quieren ver? Tienes que adorar al sol. ¿Todos conmigo? ¿Sí lo ven todos? Diocleciano, el último, el intento más sangriento y sistemático. Fue una persecución o un intento de exterminio final. Fue sin duda la prueba más extrema que enfrentó la iglesia primitiva. Diocleciano no buscaba solo castigar, sino borrar el cristianismo de la faz de la tierra. Así que hizo un ataque de 4 fases. Número 1, destrucción material. Ordenó demoler las iglesias hasta sus cimientos. ¿Sí? Creó una destrucción intelectual. Mandó quemar todas las copias de las Sagradas Escrituras. Aquí es donde surge el término traditores. Traditores. Que se refiere a quienes entregaron los libros sagrados por no ser castigados. Traditores. Y luego existió una purga administrativa. Limpió el gobierno. Expulsó a todos los cristianos del ejército y del gobierno.
Se le llamó a esto muerte civil. Todo cristiano pierde su cargo público, sus títulos de nobleza, el derecho de defenderse legalmente en los juicios. No tenían voz ante la ley por ser cristianos. ¿Sí? Y luego ordenó el sacrificio y adoración a ídolos. Si no adorabas a los ídolos, automáticamente pena de muerte. Primero tortura y después muerte. Fue el periodo más cruel, más sistemático. Paradójicamente demostró que el cristianismo ya era tan fuerte que el imperio se rompería ante la iglesia. Les metió tanta presión que obligó a cada ciudadano a sacrificar a los dioses paganos. Bajo la pena de muerte, mira, los llevaba a trabajos forzados en minas, donde los torturaban para trabajar. Y así lograba identificar. Y a través del castigo duro, preferían mejor adorar. Y si no preferías adorar, si ves cómo los presionaba y los arrinconaba hasta el punto para poder saber quién era cristiano y quién no era cristiano. ¿Ya? A través de ese trabajo forzado en las minas. El resultado de ello, ya estamos en el último, en el 10º, fue una resistencia del cristianismo. Pero el resultado que quiero decirte es, la iglesia triunfó. Se vivió un fracaso romano total. En lugar de miedo, la crueldad generó admiración por el pueblo pagano. ¡Qué valentía tienen estos mártires! Era un hombre de oficina. Era un hombre de gobierno. ¿Sí? Y está quebrando piedra en una mina, pero sigue adorando a Dios. No era un hombre de fuerte trabajo. ¿Sí? Cuando mi esposa trabajaba ¿dónde trabajaba? Ya está el nombre, se me olvidó. Premier Designs. Sí. Llega, le hereda la empresa el hijo, el padre al hijo. El hijo toma la empresa, y cuando un hijo toma una empresa siempre llegan agresivos, golpeando gente y cambiando puestos, y tú sabes, se portan medio groseros los hijos, porque no valoran el sacrificio que hizo el padre y la gente que estuvo ahí para hacerlo crecer. Mi esposa me dice, agarran a mi supervisor, y aparte de tantos años estarnos supervisando, tan buen supervisor del departamento de inspección, mi esposa era quality control, calidad de control de calidad en las joyas. Dice, y mi supervisor tan bueno con nosotros, y yo fui testigo de ello porque yo le llevaba lonche a mi esposa, etcétera. Llega el dueño, llega el hijo y manda al supervisor de todo ese departamento a la línea de producción. Y como todas casi se fueron a la línea de producción junto con él, porque desmanteló toda la empresa y quería doblar el orgullo de todos, quería según demostrar su prepotencia. Me asombra cómo mi esposa me decía, él dice, ¿nosotras qué? Nosotras pues somos simple empleadas, nosotros supervisábamos producto, y yo, si nos mandan nos pueden mandar a donde sea, pero él que le ayudó al viejito a levantar la empresa, dice, él, nos sentimos, le dije, ¿cómo lo toma él? Dice, lo toma con una paz y con una calma, lo toma con una serenidad, y él dice, hey, it's a job, es un trabajo más, tengo trabajo, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, pues no se compara con la tortura que estaban viviendo aquí nuestra gente, pero nos da un ejemplo práctico de nuestras vidas. Nos da un ejemplo práctico de nosotros que no se nos suba la cabeza el puesto, porque a final de cuentas Dios es quien ahora nos va a arrinconar para poder probar nuestra cristiandad. ¿Sí? De Nerón a Diocleciano, el imperio intentó borrar a Jesús. Bueno, ¿sí? Hoy el imperio romano es un montón de ruinas de los turistas, pero la iglesia de Cristo sigue de pie. Lo que el enemigo utilizó para enterrarnos,
Dios lo usó como tierra fértil para hacernos crecer. ¿Sabes cuál fue la consecuencia de todo esto? La estructura de la iglesia era ya tan fuerte que cuando fracasó el Imperio Romano, a pesar de utilizar violencia, el imperio tuvo que ceder. Página 46 de tu libro, llevando todo este proceso al edicto de Milán por Constantino, quien otorgó libertad religiosa. Sí, Diocleciano hizo un monumento celebrando que había, mira, ahí te va, este último. Diocleciano hizo un monumento celebrando que había extinguido el nombre de los cristianos. Y los cristianos le decían, un poco de humor, los cristianos le decían, este está intentando apagar el sol soplándole. ¿Sí? Gastó una fortuna en perseguir a la iglesia, Diocleciano. Y terminó retirándose a sembrar repollos en su jardín. Mientras la iglesia seguía conquistando corazones de todo el imperio. ¿Todos conmigo? No importa cuán grande parezca la persecución que enfrentas. Recuerda que esa persecución tiene fecha de vencimiento. Los edictos de los hombres pasan, pero la palabra de Dios que tengas en ti va a permanecer por toda una eternidad en ti. ¿Sí? Un poquito del giro histórico, Constantino. No quiero enfocarme mucho en esto. Ya nos vamos al capítulo 4, pero quiero explicarte un poquito. Tras todos estos siglos de sangre, el cristiano logró, solo con amor, cambiar la vía política, cambiar la vía legal. Llega el edicto de Milán, año 313 después de Cristo, promulgado por Constantino. Ustedes saben, no recuerdo el nombre de su mamá, una cristiana muy fiel, que oró por él, era político y cristiano, era más político que cristiano, pero bueno, ayudó al cristianismo, ¿verdad? No hizo el cristianismo la religión oficial, eso vendría después, pero otorgó la libertad de culto. Y le devolvió a las iglesias los bienes confiscados, terrenos, iglesias, etc. Las iglesias que quedaban, porque bajo Diocleciano las tumbaron todas totalmente. Sí. Esto terminó con un significado muy espiritual. La iglesia pasa de ser una comunidad perseguida, se le llamaba eclesia presa. Eclesia presa, a una religión legalmente reconocida. ¿Sí? Terminando la era de los mártires imperiales. ¿Listos? Capítulo 4. Antes de empezar el capítulo 4, mi esposa me dijo que esto iba a suceder, que me iba a acalorar. Entonces ando aquí cortés y estoy sudando por dentro. Sí, mi esposa me dijo que esto iba a suceder. Sí. Es algo. Yo lo guardo acá. Bueno. Gracias, pastor, gracias. Bueno, vamos a desnudarnos de alguna vez. Sí. Nos ponemos cómodos, ¿verdad? Capítulo 4 marcó un cambio muy importante en toda esta narrativa. La persecución ya no proviene del imperio pagano, sino dentro de la propia cristiandad institucionalizada. Se enfoca en aquellos que, buscando la pureza bíblica, enfrentaron la muerte a manos de autoridades religiosas. Porque la iglesia tomó entonces, mira cómo se fue. La iglesia se fue a tanto poder que recibió sus palancas políticas de su era. ¿Sí? Regresó otra vez al imperio romano del primer siglo. Que uno dependiera del otro. Que la iglesia dependiera de la religión dependiera de la política. Cuando el mundo moderno decidió que la razón humana, del pensar del ser humano, era más importante que Dios, surgió una forma
de rechazo hacia la fe. En este capítulo vamos a ver cómo cristianos resistieron estos intentos de eliminar la religión de la sociedad. Cómo la iglesia tuvo que ser luz en ese mundo que intentaba caminar a oscuras. Porque el ser humano creía que sus propias ideas eran suficientes. Eso sucedió ya en la Edad Media, página 48. Notarás en este capítulo, mira, voy a estar como unos cuantos minutos en este capítulo, porque solamente tiene 4 páginas. Vas a notar eso. Ya lo viste, ¿verdad? Pero es una riqueza de información. Quizás porque tenemos todo un culto sobre toda una materia sobre la Edad Media. Quizás porque tenemos teología reformada y se explica toda la reforma. Quizás por eso este libro solamente tiene 4 páginas. Pero como estudiante de teología debes hacerte un experto de lo que sucedió en la reforma. Tiene que estar marcada en ti. Los precursores de la reforma. Mucho antes de que apareciera Martín Lutero, ya había personas valientes que levantaron la voz. Pedían que la iglesia dejara al lado su corrupción de unirse con la política y volviera a obedecer únicamente lo que la Biblia dice. Juan Wycliffe, siglo XIV, Inglaterra, llamado la estrella de la mañana de la Reforma, tradujo la Biblia al inglés. ¿Sí? Aunque no murió ejecutado, sus seguidores, los lollardos, ¿lo ves ahí? Fueron perseguidos y muchos fueron quemados. Fue tan odiado por las autoridades religiosas de su tiempo. Años después de su muerte, la iglesia ordenó desenterrar sus huesos, quemarlos y arrojar sus cenizas al río Swift para intentar borrar su memoria. Borraron su memoria, borraron desde a su cuerpo, pero nunca borraron su mensaje. Sí, Jan Hus, siglo XV, en Bohemia, influenciado por Wycliffe, defendió la supremacía de la Biblia, criticó las indulgencias. ¿Sí? El engaño de Constanza fue citado al concilio de Constanza. Se llama el engaño de Constanza porque lo llaman al concilio. Le dijeron que iba a hablar sobre algunas cosas y realmente ahí lo arrestaron. Por eso se llama el engaño de Constanza. Sí, y le dijeron que fuera ahí, fue citado con un salvoconducto imperial que no fue respetado. Un salvoconducto, o sea, no te vamos a matar, ven, defiéndete, párate ante el concilio, defiende tú, porque queremos argumentar, refutar todos estos temas teológicos, queremos planchar nuestras diferencias, y no fue de esa manera. No cumplió la iglesia con el salvoconducto. ¿Todos conmigo? ¿Sí? Ok. Martirio murió en una hoguera en el año 1415. Su muerte encendió un movimiento de resistencia en Bohemia que duró décadas. La historia de Jan Hus no fue solo juicio religioso. Fue el momento en que un pueblo entero despertó. Al matarlo, las autoridades no solo crearon un mártir, sino encendieron el orgullo de toda una nación, los checos. Desafiaron el poder del imperio más grande de esa época. Lo que comenzó como una discusión sobre la Biblia terminó convirtiéndose en una revolución que cambió toda la historia de Europa. Fue una trampa el salvoconducto que le dieron. El emperador Segismundo de Luxemburg le garantizó a Hus protección legal para que asistiera a este concilio de Constanza y defendiera sus ideas. Al llegar, los líderes de la iglesia argumentaron: no se debe mantener la palabra dada de un herético, y tampoco podemos permitir que sacarlo y que empiece a hablar todo fuera. Así que lo meten en una mazmorra, un cuarto de resguardo. Lo meten en una cárcel, pero con cama y sillón, ¿verdad? Se le pidió que se retractara de sus ideas que él sostenía y que dijera que nunca las había predicado. Pero su integridad fue su sentencia. Prefirió morir antes de mentir ante sus propias creencias. Ahora, ¿qué va a hacer el mundo contigo? Va a intentar torturar primero tu mente.
intentaron hacer eso con él. Tortura psicológica. Sí, muere cantando himnos. Mientras las llamas subían, existe una leyenda famosa de lo que él decía. Y él decía: hoy asáis un ganso. Hoy ustedes están asando un ganso. Porque Hus, el apellido de él, H-U-S, significa ganso en checo. ¿Sí? Hoy están ustedes asando un ganso. Pero dentro de un siglo, ¿cómo sabía él esto? Vendrá un cisne al que no podráis asar. Hablando de Martín Lutero. Un siglo después, la gente recordó las palabras de Hus como una profecía que le estaba anunciando a Martín Lutero. Su muerte lo convirtió en un héroe nacional para muchos. Hus fue el símbolo de valentía frente a los líderes religiosos corruptos. ¿De dónde está viniendo ahora el ataque dentro del cristiano? Sí. Tenían mucha influencia romana. Perdón, tenían mucha influencia alemana. Disculpen. Ok, había extranjeros. Alemanes tenían mucho poder sobre el pueblo de Hus, los checos. Y él se convirtió en el símbolo de libertad de su propia gente. Tenía ataque político porque los alemanes tenían su influencia sobre Checoslovaquia, ¿sí? Y tenía influencia religiosa porque la misma iglesia lo estaba queriendo atacar. Cuando Lutero publicó sus 95 tesis, ahora ya estoy en la Reforma del siglo XVI, búscalo en tu libro. La persecución se volvió un asunto de gobierno. En esa época, los reyes creían que si el pueblo no tenía la misma religión, el país se dividiría y estallaría el caos. Solo como chisme te lo digo, Inglaterra todavía funciona de esa manera. La iglesia anglicana. ¿Sí? Por eso, atacar a los reformadores no era solo por religión, sino por control político. ¿Sí? Algunos ejemplos de la reforma. Vamos para allá. Francia y los hugonotes. Los protestantes reformados franceses sufrieron violencia extrema. ¿Lo ves en tu libro? Es el punto más oscuro fue la matanza de San Bartolomé, año 1572, donde miles fueron asesinados en una sola noche en París y en otras provincias alrededor. ¿Sí? Inglaterra y María la Sangrienta. Durante el reinado de María Tudor se intentó restaurar el catolicismo por la fuerza. Cientos de protestantes fueron ejecutados, incluyendo a líderes como Hugh Latimer y Nicolás Ridley, quienes murieron animándose mutuamente en la hoguera. Y luego tenemos otro movimiento, los anabaptistas. Este grupo fue perseguido doblemente, tanto por católicos como por reformadores. Defendían el bautismo de los adultos, los anabaptistas, y la separación de la iglesia-estado. ¿Ok? La iglesia y el estado. Miles fueron ejecutados en Europa Central por ser considerados radicales, peligrosos para el orden social. Los anabaptistas decían, para que lo vayas conociendo, que un bebé no puede ser cristiano solo por echarle agua, sino que un adulto debe elegir seguir a Cristo y demostrar lo que el día de hoy creemos nosotros, que existió un arrepentimiento genuino en su vida y por eso puedes bautizarlo. Esto volvía loca a la sociedad de ese entonces, porque en el gobierno, escúchame lo que voy a decir, en el gobierno, cuando alguien era bautizado, era como su acta de nacimiento, su identificación oficial. Entonces los anabaptistas decían, no puedes bautizar al bebé, porque ¿qué pecados ha hecho? ¿Verdad? Si no te bautizas de bebé, para el Estado no existías.
Y eso entonces lo veía el Estado como que los evangélicos están trayendo a crear un desorden social muy peligroso. La persecución en la península ibérica. Nacimiento de la Inquisición en España y en Portugal. En España y en Portugal, la Inquisición fue el brazo ejecutor contra cualquiera de las ideas reformadoras. Aunque el movimiento no prosperó masivamente ahí, hubo creyentes que arriesgaron todo por leer la Biblia en su lengua y rechazar todas estas prácticas gubernamentales antibíblicas. ¿Sí? ¿Por qué fueron perseguidos por otros cristianos? Y ahí Vamos. sale nuestra Biblia, ¿verdad? La Reina Valera de ese momento de persecución. La Reina Valera Oh, de wow. 1560. Gracias, pastor. La Reina Valera surge entonces en ese entonces. Sí. Muy interesante. Sí, vamos a hacer un análisis teológico aquí de la persecución reformadora. ¿Por qué fueron perseguidos por otros cristianos? Te vas a identificar con todas las cosas que estoy diciendo. Número 1, por la supremacía de la Escritura. Se peleaban entre cristianos, bueno, se siguen peleando entre cristianos por quien supuestamente la conoce mejor. Wow. 2, la Biblia manda, no la gente. ¿No le gustó eso al gobierno? Que la iglesia pensara en la supremacía de las Escrituras. Imagínate, tienes un manual para tu libro, para tu auto, y el mecánico quiere hacer lo que le dé la gana. El mecánico quiere hacer lo contrario con tu carro, ¿sí? Y tú dices, pero ya lo averigüé, la agencia dice esto. Y no, bajo mi experiencia. El mecánico quiere hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? Los reformadores dijeron, vamos a seguir el manual, la Biblia, y eso no le convenía a los líderes religiosos de su época. No les gustó que les dijeran que ellos no tenían la última palabra. Pero hasta ahorita sigue surgiendo lo mismo. Exactamente, por eso la practicalidad es que tenemos que identificarnos con todas estas persecuciones. Eso es una persecución de alguien que ni conoce Biblia, pero que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. ¿Sí? Vamos a seguir viviendo. En otras palabras, ¿cuál es el meollo aquí? Estamos todavía viviendo estas persecuciones. Porque cada quien Sí. va a creer que tiene la verdad. Exacto, cada quien va a creer que tiene la verdad y ni hacen la tarea. Se la pasan discutiendo. ¡Uy! Tenía que decir eso si no exploto. ¿Sí? ¿Vieron como una falta de respeto a la autoridad solo porque soy el gobierno? Y los reformadores enfatizaban exclusividad a Cristo. Al proclamar a Cristo como el único mediador, invalida automáticamente el sistema de mediación sacerdotal. Invalida completamente el sistema de mediación de las indulgencias. Afectaba el poder de la estructura eclesiástica. Que tienes que venir a contarme todos tus dilemas. Ave María Purísima, sin pecado. ¿Qué sigue? Percebido. Sin pecado concebida. Concebido. ¿Sí? Entonces, estos reformadores están viniendo a decir que Jesús es el único puente. En este tiempo la gente creía que llegar a Dios, escúchame cómo lo voy a decir. En este tiempo la iglesia ya había hecho muy buen trabajo en convencer al pueblo que solo se llegaba a Dios a través de una escalera muy larga. Santos, vírgenes, sacerdotes, pagar el perdón, indulgencias. Sí. Y los reformadores llegan y dicen, no necesitas esa escalera. Jesús es un punto directo. Arruinó completamente el negocio. ¿Sí? Son problemáticos ustedes. Ustedes cristianos. Para los reyes, ¿ok? Estaban desmantelando
la unidad pública que ellos tenían. Tenían que mantener control. Para los reyes, el súbdito, que significa aquel inferior o ciudadano cualquiera, con una religión distinta al súbdito rebelde, ¿ok? La disidencia o resistencia religiosa se estaba tratando como una traición al Estado. Para los reyes de antes, te lo explico rápidamente. Para los reyes de antes, si tú no creías lo mismo de ellos, eres un rebelde. ¿Por qué? No, escucha. Porque ellos pensaban, si no me haces caso en algo tan noble como la religión, cuando te toque el dinero, los impuestos, no vas a pagar. Cuando te mande a la guerra a conquistar territorio, no vas a querer matar. ¿Sí? Tengo que tomar la rienda de tu control desde ahorita, ¿verdad? Estaba mi madre el otro día en su recámara allá, escuchando con la puerta abierta, así nada más. Y no sé si era Jareo o Janel, no sé qué, estaba chille. O sea, por puro capricho. Y le grito yo para que mi madre escuchara. Dije, mira Jared, te voy a decir unas palabras que a mí me las marcaron desde niño. ¿Ok? Mira Jared, te voy a dar algo para que de veras llores. Solo escuché unas carcajadas en aquella recámara. Qué bueno que sepa que marcó a un ser humano por vida con sus palabras. Bueno, el legado de los mártires reformadores. ¿Qué nos dejaron? Vamos a ver ahora victorias. La imprenta. La herramienta tecnológica que impidió que la persecución silenciara las ideas. Los escritos de Hus, de Lutero, de Calvino viajaban más rápido que los perseguidores. Libertad de conciencia, ¿sí? Aunque en este siglo XVI no existía el concepto moderno de libertad religiosa, el sufrimiento de estos mártires sembró semilla para el derecho de cada individuo de poder seguir por sí mismos su libertad de conciencia, su conciencia personal ante Dios. No voy a dejar que el gobierno piense por mí. Una misión por dispersión, al igual que la iglesia primitiva, el exilio forzado llevó al evangelio a formarse en Suiza, en los Países Bajos y eventualmente en las Américas. Amén. Vamos a cerrar este capítulo para seguir al que sigue. La verdad no es propiedad de la institución. La verdad es un encuentro con una persona, con Jesucristo. Hus murió cantando en la hoguera, porque sabía que aunque quemaran su cuerpo, no podían quemar la verdad que a él lo estaba haciendo libre. Nuestra lealtad es a la Biblia, no a modas religiosas. No os conforméis a este siglo. Sí, mira, esto te va a dar una grande lección. Los siguientes 2 minutos que voy a decirte. Cuando estaban quemando a Han Hus, vino una anciana cargando leña, con mucho esfuerzo, pobrecita la mujer. Ella no era un soldado, no era malvada, no era un juez corrupto, era una mujer noble, engañada por el sistema de gobierno que había impuesto los líderes religiosos sobre el pueblo. De todo corazón, ella llevó su madera ante la hoguera para echarle fuego porque estaba quemando un hereje. Ella decía, santa simplicidad. Él sintió tanta lástima por ella porque la mujer era ingenua. Estaba haciendo algo horrible pensando que era algo santo. Por la manipulación. Te lo harán a ti. No puedes odiarlos. Porque bajo el sistema en el que fueron formados, están engañados. Responder con tu odio, con tus gritos, con tu defensa,
tu autodefensa. ¿Qué estás haciendo? Ahora ya tenemos 2 endiablados. ¿Me explico? Sí, porque estás pagando. Porque estás pagando en un enojo de tu propio impulso, porque se te sube lo peruano. ¿Sí? Por eso hay que guardar el corazón. Guardas tu corazón. Y esta mujer estaba haciendo algo ingenuo. Sí. ¿Sí? Y sin fuerza. Somos herederos de hombres y mujeres que dieron su vida por el derecho que tú tienes hoy de abrir la Biblia en tu idioma, de estudiar la Biblia no por compromiso, para que esa Biblia, eso que leas, transforme tu corazón y aprendas el amor de la Biblia que nos quiere enseñar, para no responderle al mundo que su ignorancia, aún los que están dentro de la iglesia en su ignorancia, quieran quemarte. Sí. Y tú entendiendo que simplemente están siendo engañados, ¿sí? Por Sistema. el sistema. ¿Sí? Capítulo 5. Esta viejita pobrecita, él sintió tanta lástima por ella, sintió tanta, ella echando sus leñitas, ¿sí? Queriendo quemarlo. Bueno, a ti no te dan leñitas, a ti te dan de palazos en la iglesia. Mejor me callo. Nos adentramos a la historia moderna. Verás que la persecución cambia de rostro. Ya no son leones, ya no son hogueras, ya no es coliseo, sí, ya no es inquisición. Ahora tu ataque te va a venir de ideologías y movimientos políticos masivos. Aquí entramos al siglo de los totalitarismos. Sí, estudiaremos la resistencia de la fe frente al totalitarismo. Desde los gulags soviéticos, 1922 a 1921, hasta Bonhoeffer. Así se pronuncia, ¿verdad? Bonhoeffer. Disculpe, pastor, gracias. Bonhoeffer, 1933 a 1945. Veremos cómo la iglesia sobrevivió al siglo que intentó borrar a Dios, probando que la verdad no puede ser controlada por ningún sistema humano. Entremos. Persecución en contextos modernos. Siglo XX. Ya me estoy acercando a tu era. ¿Ok? Un choque con los totalitarismos. En el siglo XX, el Estado ya no solo pide impuestos. Te va a pedir, mírame por favor, tu conciencia absoluta. El control de ti. La iglesia se convierte en un estorbo, porque la iglesia está afirmando que solo Dios es soberano. El nazismo, los nazis, Alemania, intentó domesticar a la iglesia. Sabía que no podía deshacerse de la iglesia, así que mejor la convierto a mi propia ideología. Porque si logro conseguir a la iglesia a adaptar mi ideología racial, ¿piensan como yo? ¿Sí? La iglesia confesante, el no que cambia la historia. No fue solo un desacuerdo, fue una ruptura total. Mientras la mayoría de las iglesias cedían a la presión del Estado para nazificar, nazis, el mensaje, este grupo proclamó la declaración de Barmen, afirmando que Jesucristo es el único Señor, por encima de cualquier líder político o Führer o líder nazi. El punto clave aquí es, demostraron que la iglesia no es una oficina del gobierno. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dietrich Bonhoeffer, La gracia cara, 1933 a 1945. Bonhoeffer acuñó un concepto que sacudiría totalmente tu conciencia. Y él le llamó la gracia barata. Él decía que la gracia barata es la que ofrece perdón sin arrepentimiento y un discipulado sin cruz. Para él, su legado fue este. La gracia era cara porque le costó toda la vida a Cristo. Y al creyente le cuesta la vida misma seguir a Cristo. Su ejecución
apenas semanas antes de que terminara la guerra, selló su mensaje. La fe que no está dispuesta a sufrir por la verdad no es fe en absoluto. Página 53 al 54. El comunismo y la resistencia del espíritu. En la Unión Soviética y Europa del Este, cuando dice Europa del Este, si quieres anotar cuál es en específico, Rumania comunista, año 1947 a 1989, el Estado no solo competía contra la iglesia, el Estado quería sustituirla. El comunismo se presentaba como una religión atea, donde el paraíso estaba en la tierra y el Estado era el Dios. ¿Sí? Luego surge Richard Wurmbrand. Ahí tienen ustedes el nombre en su libro. Su impacto radica en que demostró que el cuerpo físico puede ser encadenado, pero la mente y el espíritu siempre van a permanecer libres en Cristo. Estuvo aislado por muchos años, probando que la iglesia no es una reunión de domingo, sino que la iglesia es una realidad interna que ninguna policía secreta puede confiscar. Estuvo en prisión. Wurmbrand estuvo encarcelado en 2 periodos, 1948 a 1956 y otra vez 1959 a 1964. Su testimonio en el Senado de Estados Unidos en 1966 despertó a todo el mundo sobre la iglesia perseguida. ¿Estás notando el impacto que tuvo? Llegó hasta el Senado de los Estados Unidos en un caso de corte. Y su historia despertó a la iglesia a nivel global a decir, no tuvo la razón el comunismo, no pudieron callar su mensaje. China maoísta, la fe en el crisol, 1949, página 54. Me estoy acercando más a tu historia porque vamos a terminar ahorita hablando sobre lo que está en tu era. Durante la Revolución Cultural, el objetivo era borrar las 4 antigüedades. ¿Sí lo ves ahí en tu libro? Amén. Incluyendo la religión. Quiero explicarte cuáles son, ¿ok? ¿Por qué dice? Y luego también dice la creación de la iglesia oficial, que son 3 autonomías. Y fue un intento por domesticar el evangelio bajo la agenda del partido. Tu libro está cortito, nada más te lo resume ahí los títulos, pero quiero explicártelo. 4 antigüedades. El borrón y cuenta nueva. Mao quería crear un mundo totalmente nuevo. Para lograrlo, ordenó destruir todo lo viejo. Viejas ideas, vieja cultura, viejas costumbres, viejos hábitos. En palabras sencillas, la religión era vista como una antigüedad que estorbaba. Mira lo que voy a decir, y esto te va a pegar fuerte. La religión le estorbaba en su progreso. Por eso quemaron las Biblias, cerraron los templos. Querían borrar a Dios de la memoria de la gente para que solo pensaran en ese partido político. Voy a decir unas palabras que si me escuchara el gobierno de China pienso que me perseguirían por lo que voy a decir. Hubo pueblos que sí llegaron a ser un genocida total y enterrar el pueblo para que esa aldea o ejido o poblado o gente de ahí. ¿Y dónde está Wenzhou, Ganzhou? ¿Dónde está? ¿De qué estás hablando? Eso nunca existió. Ganzhou, el pueblo que estaba ahí, la gente que estaba ahí, tenían 5 vaquitas y eran pues sí, 100 personas y 200 perros. Estaba chiquita la cosa, pero y China ha sido conocido por hacer genocidas, taparlo por completo y nunca existió tal pueblo, tal aldea. ¿Sí? Las 3 autonomías. La iglesia domada. El gobierno chino sabía que no podía borrar la fe de todos de la noche a la mañana. Así que creó una iglesia oficial controlada por el gobierno, obvio. A este truco se le llamaba las 3 autonomías. Tienes que quitar las 3 autonomías. ¿Cuáles son? Autogobierno. Tu libro no te lo dice, si quieres anotarlo. Las 3 autonomías que tenía que destruir. Autogobierno, autosustento
y autopropagación. Válgame, ya no me van a dejar hacer nada. Exactamente, ya no te dejan hacer nada. Lo que sonaba bien, pero en práctica significaba: no aceptamos ninguna influencia de fuera, ni misioneros, ni el Papa, ni ayuda externa. Solo te vas a alimentar de lo que el partido apruebe. ¿Todos conmigo? La realidad, en una iglesia donde el mensaje era filtrado, si el evangelio chocaba con las ideas del gobierno, el gobierno ganaba. La domesticación del evangelio, domesticar. ¿Por qué? Este evangelio es salvaje, y como son salvajes los cristianos y se multiplican muy rápido, tenemos que domesticarlos. ¿Sí? El Estado intentó que el evangelio dejara de ser una autoridad celestial y quieren convertir a la religión una herramienta política. Querían un Jesús que obedeciera al César. El resultado en China fue una victoria clandestina. Lo que el Estado no previó fue que al destruir templos físicos, provocaron el nacimiento del movimiento de las iglesias en las casas. Un crecimiento el más grande de la historia, porque estamos hablando del país más grande del continente, del globo. Queman las Biblias, pues al forzar que ya no hay Biblias, forzas al ser humano ¿a qué? Memorizártela. Multiplicaron una hambre por la palabra, convirtiendo en China en el ejemplo máximo de que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. 1966 a 1976. ¿Sí? Este fenómeno de la iglesia clandestina, cuando el espacio público se cerró, la iglesia no desapareció, simplemente se hizo invisible, pero más fuerte. Redes ocultas se reunían en bosques, sótanos, casas de noche. La Biblia se hizo un tesoro porque no había. Ante la falta de libros impresos, los cristianos rusos y chinos se memorizaban capítulos enteros de la Biblia. Copiaban versículos a mano y se los pasaban como si fueran oro. ¿Vieron ustedes esa publicación en India de aquellas 4 mujeres que tradujeron la Biblia en su idioma? Lo publiqué yo en Facebook, la reconocí con una medalla, les di su certificado porque tradujeron. Entonces yo fascinado por reconocerlas y en apoyarlas, porque ahora está entrando la Biblia aún más. Tiene 39 idiomas y 3,000 dialectos. India. Ahora la Biblia ya va a poder ser presentada en ese dialecto. En ese dialecto para que toda esa gente que habla solo decir, mi amado hermano, tienes que estar involucrado en esta creatividad misionera. En China, como no tenían material, usaban canciones populares con letras cristianas para enseñar doctrina, ¿sí? Sin ser descubiertos. Los pastores no salían de seminarios, sino del ejemplo y de la madurez en medio de las pruebas de la persecución. Dictaduras en América Latina. Cambia el juego, no es la misma persecución, es un poquito diferente, pero la vas a comprender porque pues eres latino. A diferencia de Europa, aquí la persecución tuvo un tinte social y de derechos humanos. En las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80, los regímenes militares se autodenominaban defensores de la civilización cristiana, pero perseguían a la iglesia cuando la iglesia aplicaba el evangelio a la realidad social, a cómo debes de vivir en casa como cristiano. Entonces surge un choque de autoridades. El régimen militar buscaba un orden impuesto por la fuerza, mientras que la iglesia defendía la dignidad otorgada por Dios. Ahorita te voy a explicar eso. La dignidad otorgada por Dios. Para los generales, la ley era el Estado. Para los creyentes, la ley era el amor al prójimo. La iglesia como voz de los que no tienen voz.
decía la iglesia. Cuando los partidos políticos fueron prohibidos y la prensa censurada, la iglesia queda como la única institución con autoridad moral para poder hablar. La iglesia sirvió en América Latina como un escudo ante la violencia sistemática. Las parroquias fueron el único lugar seguro. Se convirtieron las parroquias como la voz y la defensa jurídica de los que no tenían rostro ni derechos ante la ley. Tengo que fijar toda esta base para que conozcas las batallas en nuestra cultura. Criminalización de la fe. Los dictadores llamaron política a lo que era misericordia. Ya estás viendo cómo estamos chocando la iglesia con la política. Por no callar ante la injusticia, muchos hombres y mujeres de fe fueron marcados como enemigos del Estado y eliminados. Algunas figuras claves, solo para mencionar rápida. San Óscar Romero, El Salvador, 1980. Asesinado mientras celebraba misa. Ahora, aquí tenemos un dilema. Que Dios, por un lado, dice no matarás. El Estado, por otro lado, está queriendo tirar bala por mayoreo para deshacerse de la guerrilla y tomar control. El gobierno. ¿Sí? Entonces, fue asesinado en la misa por estar animando a los soldados a no obedecer las leyes que van en contra de Dios. No matar. Algunos se ofenderían con el comentario que estoy por hacer, pero ¿qué negocio tienes tú? Que no hay suficientes temas cristianos de los cuales puedes predicar. En vez de utilizar tu plataforma, tu púlpito, para embarrarte más en política. Es mi opinión. Algunos se ofenderían porque es una figura, es un héroe, lo tienen muy en alto, pero pudo haber predicado tanto amor y tanto de Dios que quizás pudo haber tenido un impacto y iba a tener un impacto mayor que como terminó. Vicaria de la Solidaridad en Chile. Un ejemplo máximo como la iglesia organizó la defensa de los derechos humanos bajo el régimen de Pinochet. Vamos a cerrar este capítulo. El siglo XX nos enseñó que la iglesia no necesita edificios lujosos ni permiso de gobiernos para crecer. De hecho, la iglesia en China creció más cuando era perseguida que cuando era libre. La fe se alimenta de la resistencia. Se cuenta que en la Unión Soviética entró un oficial a una reunión clandestina y grita, tienen 5 minutos para irse o los arresto. La mitad sale corriendo. Después el oficial cierra la puerta, sacó su Biblia y dice, ahora que se fueron los miedosos, ahora vamos a empezar el culto de verdad. Quedaron los que estaban firmes. A veces la persecución es el mejor filtro para limpiar la iglesia de turistas espirituales. ¿Sí? Piensa en Richard Wurmbrand cantando himnos en una celda solitaria y fría. Y él decía que él sentía una libertad interior que sus guardias no tenían. ¿Por qué? Porque tu libertad no depende de dónde estés. Recuerda esto en tu persecución, en lo que puedas estar pasando, en los calores de esta vida. Tu libertad no depende de dónde estés, sino de a quién le perteneces. Sí, amén. Amén. Finalizamos el capítulo 5. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Ángel, la Universidad Teológica de Day Spring Theological University. Estamos estudiando el curso Persecución Cristiana. Terminamos nuestro capítulo 5. Regresamos en unos minutitos para nuestra tercera parte y vamos a cubrir capítulos 6, 7, 8 y 9 en una sola parte. Hacer el mejor intento de poder cubrirlo. Vamos a regresar después de este receso. Dios les bendiga. Nos comunicamos en un ratito.